Hola, buenas tardes mis amados, mis amadas. Estamos muy perdidos, ya no nos encontramos en semana. Pero es que saben qué es lo que pasa, como estoy yendo al gym, ustedes saben que yo tengo el trabajo en el ministerio que el Señor me ha puesto y trabajo también en la casa. Entonces, claro, el tiempo ahorita es muy corto, entonces solamente me quedan los ratitos así de que tenemos, por ejemplo, un sábado por la tarde o un domingo por la tarde. Bueno, la verdad, mis amados, es que vamos a lo que vamos. Soy una mujer que me mantengo muy, muy feliz, soy una mujer muy bendecida. El Señor ha sido demasiado bueno conmigo. Todos los días en la mañana yo le doy muchas gracias cuando me despierto y le digo, Señor, gracias porque hasta ahora me despierto y me has permitido despertar aferrada de tu mano. Y en las noches cuando me acuesto le digo yo, Señor, gracias porque una vez más me has permitido caminar este día contigo. Le doy gracias porque, como dice, como nos enseña la palabra, nosotros solamente tenemos el día de hoy. El de ayer ya pasó, ya ese no cuenta. Y el de mañana es incierto. Entonces, claro, yo vivo agradecida con el día de hoy. Dios ha sido demasiado lindo conmigo y he visto mucho la mano de Él moverse en mi familia, en mis hijos, en la vida de mi jefa. Ha sido de gran bendición. Y te digo una cosa que le doy gracias a Dios que Él me dio la oportunidad de conocerle tal como es. Porque se imagina con todos los golpes que yo he tenido en mi vida, que todavía yo tuviera los ojos puestos en el hombre, como era antes, que a mí el hombre me la embarraba y yo a mí mismo tiraba todo y me iba, pero era porque yo no conocía al dador de la vida. Y ahora pues te cuento, si a mí alguien me hace daño donde esté en la congregación, fuera de ya eso o sea, no me aparta. Eso no me aparta de los pies del maestro. Me aparto de las personas, sí, porque yo no quiero que esas personas que me hacen daño me contaminen. Porque fíjate que hacemos, por ejemplo, hagamos un paréntesis entre una persona que tiene envidia o rabia o le caes mal por algún motivo, ¿verdad? Y entonces tú sigues insistiendo con esa persona y lo único que estás haciendo es que te está haciendo daño y no te has dado cuenta. Fíjese que yo me ponía a pensar que irte de una congregación por problemas y he aprendido, de mi pastor yo he aprendido mucho que irte de la congregación cuando se te ha hecho algo es no ser una persona madura, ¿verdad? Pero también he visto que por más que tú le insistas a estar ahí porque tú quieres y necesitas, ves cómo te van sacando. De una o de otra manera, por mucho que tú le insistas, por mucho que tú le bregues, por mucho que tú trates de decir, bueno, a esto ni caso le voy a hacer, voy a seguir. Fíjate que siguen buscando, porque si no te buscan por un lado, te buscan por el otro, pero te están buscando tu salida. Entonces, y te lo digo porque es que a mí me pasa eso. Más sin embargo que yo sigo insistiendo. Y entonces yo hoy con algo que me pasó, yo le decía, Señor, háblame. Es que no tengo, o sea, el único que me puede hablar la verdad eres tú. Y me daba un tema aquí donde nos damos cuenta que estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro, fíjese que ellos anduvieron todo el tiempo que el Señor salió a hacer su ministerio, los 3 años y medio, anduvieron los discípulos con él. Y, y estos hombres no lo conocieron. Estos hombres siguieron con sus religiones y démonos cuenta por qué. Porque fíjate que cuando, a pesar de que ellos vieron la pesca milagrosa,
que cuando el Señor le dice a Pedro, ven y tira las redes, habían los otros que estaban a la otra orilla del río, que Pedro tenía su barca limpia, los otros estaban remendando sus redes, mas sin embargo el Señor llamó a los que estaban remendando sus redes y también se llenaron esas barcas y se hundían, dice la palabra. O sea, ellos vieron todos estos milagros. Pedro con los otros dos fueron al que el Señor les llamó y los subió y les mostró cuando se transfiguró y todo. Ellos vieron todos estos milagros. Pero más sin embargo, no. Seguían con su religión. ¿Por qué te digo yo que son religiosos, que seguían con sus religiones? Porque eso lo veo en las congregaciones. Fíjese, aquí en Mateo 26:31 dice, entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero tengo aquí una donde dice, todos vosotros me fallarán. Este es este es de la Reina Valera. Y esta otra es de Israel, creo que es. Biblia israelita, me parece que se llama. Entonces dice que le fallarán. Le dijo el Señor a los discípulos, le dice. Y dice, porque esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, esto estaba escrito en Zacarías. En Zacarías estaba escrito que se herirían al pastor y las ovejas se esparciarían. Bueno, más sin embargo, miremos que estas personas habían leído tanto la Torá, sabían toda la ley de Moisés, sabían todo lo del antiguo pacto, más sin embargo dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, él mismo les estaba exponiendo lo que iba a pasar con ellos. Entonces respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen, o sea, aunque todos te fallaran, por eso tenía yo la otra aquí, aunque todos te fallaran, dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, yo nunca te fallaré. Porque era una emoción. Y las congregaciones viven de emociones. Entonces le contesta Jesús, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Mas, sin embargo, él vuelve a responder. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, todos estaban dispuestos a que esa palabra no se cumpliera. A que el Señor estaba, o sea, es lo que querían decir, no, usted está mal, maestro. Usted está mal, porque nosotros ni te vamos a fallar, ni te vamos a dejar. Nosotros vamos a estar contigo hasta ver qué es lo que va a pasar. Nosotros no te vamos a fallar, tú tranquilo. Pero llegó el momento en que el miedo a que a ellos les hicieran lo mismo. El miedo. Y de eso están llenas las congregaciones, de miedo. ¿Por qué? ¿Miedo de qué? Miedo de que llegue una persona que escudriñe más las escrituras y que es que eso me pasó. Y que escudriñe un poquito más las escrituras y que el maestro le hable de la manera como el maestro le habla a las personas que buscamos tener esa relación con él. Y nos sacan venteados. Y fíjese que esto no solamente lo sufrió Pedro, ni lo sufrieron sus amigos, sino que fíjese que después de que, ellos sufrieron esta situación. O sea, los fariseos lo perseguían al Señor para hacerlo caer, ¿verdad? Mas estos que andaban con él era solo emoción. En el momento nosotros no te vamos a fallar, nosotros vamos a estar contigo, mejor dicho, si hay que morir contigo, morimos contigo. Pero cuando llegaron allá y lo vieron cómo lo golpearon
y se llenaron de miedo, todos se esparpajaron, todos se abrieron, todos se fueron. El que estaba más cerca y miraba de lejos era y le dice, no, ni lo conozco. Y dice la palabra de Dios que esa palabra que les dijo se cumplía. Ellos se irían cada cual por sus lados. Por eso dice que aunque fuera herido, entonces el pastor sería herido, pero que volvería, que él volvería a recoger sus ovejas, a caminar con ellos a Galilea. Mas, sin embargo, estos no creyeron, sino que claro, que va a volver. A pesar de todo lo que el Señor les había dicho, ellos dijeron, pero ¿qué va a volver? Y cada uno cogió su camino. Y date cuenta que el día que esta mujer, las Marías, se levantaron y fueron, el Señor dice que resucitaba al tercer día y ellas fueron al cuarto día, o sea, al primer día de la semana. Jesús resucitaba domingo, y ellas fueron al lunes, al primer día de la semana, con incenso y con cosas a ungir al muerto. Y el muerto no estaba, ya se había levantado. Entonces fíjate lo que yo me pongo a pensar, que si eso lo hicieron con el maestro, estos que anduvieron con él, anduvieron con Jesús, se llenaron de miedo y cuando lo vieron en esa situación, pues listo, lo dejaron solo. Y eso a mí me llena de satisfacción, de yo saber que a mí no solamente me pasa esto, sino que en medio de las religiones también a mí me han sacado venteada. ¿Por qué se los digo? Porque cuando yo llego con una palabra como esta, entonces no les gusta. A ellos no les gusta. ¿Qué fue lo que en la congregación reconozco yo que fue mal hecho, verdad? De parte mía, fue cuando yo empecé a hablar de lo que es la voluntad de Dios. Porque fíjese usted que en la congregación y la mayoría de los que se dicen seguidores de Cristo dicen, no, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy esperando la voluntad de Dios. Y cuando después los ve uno por allá medio raros, ¿verdad? Y entonces les pregunto, ¿y ahora qué pasó? No, es que fíjate que me salió tal cosa mala, yo esperé la voluntad de Dios y fíjate, me salió esto así. O sea, no era la voluntad de Dios, era la voluntad de ellos. Ayer creo que fue en Romanos 8, vamos a ver si lo encontramos ahorita rapidito, en Romanos 11 creo que fue, en Romanos 8, en Romanos 8, 27 dice la palabra, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿De quién? De nosotros. El que escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Él sabe cuál es la intención del Espíritu de nosotros. Y entonces dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿quién? El Espíritu Santo. Conforme a la voluntad. Date cuenta, el Espíritu Santo está esperando la voluntad de Dios. Cuando el Señor le dice tienes que orar, Él empieza a orar. Y si el Señor no le dice, Él no hace nada. Entonces, démonos cuenta cómo un hombre de carne y hueso como tú y como yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando yo empecé a darles a estas personas palabra de aquí, no que mira se la haya inventado, sino que yo empecé a dar, en los Salmos dice, que no haciendo la voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios. Cuando dice no haciendo, es porque el hombre no está haciendo esa voluntad, es que Dios hace la voluntad en el hombre. Y encontramos hay muchos así, pero yo les voy a dejar uno solito. Encontramos a un varón de Dios. Entonces, cuando yo empecé a dar estos estudios, entonces empezaron a irme sacando poco a poco y no me dejaron volver a dar estudios, porque yo empecé a mostrarles con la palabra que Saúl, él fue ungido por el Señor. El mismo rey de reyes y señor de señores lo escogió como rey, lo puso como rey y le dijo a Samuel, úngelo
y darle rey al pueblo. Y dice que este hombre, cuando el Señor dice la palabra, lo fue a ungir, él dice la palabra que este hombre decía, pero yo, el más pequeño de todos, o sea, porque él venía de la tribu más pequeña, el más pequeño, yo no me lo merezco y toda la cosa, mas sin embargo, el Señor lo escogió. Y dicen que al otro día él fue, reunieron el pueblo, no voy a buscar la cita porque ya no nos da tiempo, reunieron el pueblo y lo llamaron para ungirlo, para presentarlo como rey. Y él estaba escondido, porque él se creía muy poquita cosa. Porque él había estado siempre al mando del papá, sirviéndole al papá. Y bueno, pero cuando lo ungieron, dice que ya el hombre se le cambió la mentalidad. Ya el Señor le dice que se vaya, acabe con los amalecitas y toda la cuestión, y él se va y se trae al rey y se traen un poco de cositas de allá que no tenían que traerse. Y cuando Samuel le pregunta por qué el bramido de las ovejas, de las cabras y del ganado, si el Señor te dijo que acabarás con todo, entonces él dice, es que el pueblo trajo, y es más, yo sí hice lo que el Señor dijo, solo que traje para hacerle holocaustos al Señor. Imagínense, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, entonces decimos lo que hizo Saúl. Voy a traer, porque yo sé que el Señor se va a agradar, a él le va a encantar, que él me mandó a acabar con todo esto, pero yo lo voy a sorprender y le voy a hacer holocausto con esto y se va a alegrar y se acaba el problema. Quiso él sorprender. ¿Cuándo tú y yo vamos a sorprender al maestro? Dímelo. ¿Cuándo lo vamos a sorprender? Nunca. Porque fíjate que por mucho que tú sepas, tú no sabes más que él. Por mucho que tú hagas, por mucho que estudies la palabra, tú no sabes más que él. Y cuando yo empecé a dar estas clases en mi congregación, empezaron a sacarme, hasta que me sacaron. Yo les había dicho a ustedes que llegaría el día en que me sacaban, y me sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Porque verdaderamente nosotros estamos llenos de religiones. Y hasta que nosotros no entendamos que la palabra de Dios es cortante, como dice ella misma, como espada de doble filo, que corta al entrar y corta al salir. ¿Cómo que corta al entrar y corta al salir? Cuando a ti te da el Señor una palabra y tu corazón es lleno de resentimiento, de odio, de amargura, de creerte mucho, de que llega una persona y tú quieres bailar por encima de la cabeza de ella, y cuando ves que esa persona de pronto te está hablando con una palabra que verdaderamente entra a tu corazón, en vez de entrar y en vez de dejar que esa palabra entre y corte tu orgullo, corte tu vanidad, corte tu ego, no. La palabra sale y corta, entonces tú te quedas más ofendido y más herido. Y así empiezas a buscar la salida de cómo pisotear los sentimientos de esa persona que te está enseñando la palabra. Y eso pasó conmigo. Y vean, mis amados, y lo duro es esto, que siempre el religioso es la víctima. Ese religioso no tiene, él no es culpable de nada. ¿Sabe qué me decían a mí? No, me dijo, no tienes por qué enojarte, no te enfades. Cuando vieron que yo estaba tan enfadada, porque me enfadé, me decían, no te enfades, tienes que dejar y seguir. Y yo le dije, eso es religión. De una se lo dije, eso es religión. Porque yo veo en las escrituras, Moisés se enojó con Dios, se enojó con el pueblo, se enojó con todo el mundo. Y fíjese, el siervo de Dios, el libertador de Dios, él no le quitó el nombre a Moisés. Y él sabía desde que el Señor llamó a Moisés en el desierto, él sabía que Moisés era así enfadado. Y eso no le cortó, el Señor no le cortó a su ministerio. Entonces, démonos cuenta que para que un religioso te pueda aceptar, tienes que llevarle a él siempre la razón. Siempre, téngala o no la tenga, no te puedes discutir con él, sino decirle que sí, así es. Y fíjese que cuando yo daba estas enseñanzas, entonces todas iban en contra mía.
todas. El otro día yo les decía que David también quiso hacer la voluntad de Dios y cogió el arca. O sea, es que yo lo único que buscaba era que ellas dejaran de ser religiosas, que dejaran de estar haciendo la voluntad de Dios, que esperaran que Dios haga la voluntad de nuestras vidas. Pero no, entonces claro, es que cuando yo les decía, no, que no era así. No, 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 no. Le dije, mire, este hombre se fue. El Señor dice, en su palabra, que trajera el arca en bueyes y animales, ¿verdad? Y David lo sorprendió y le compró un carro bonito para llevar esa arca. ¿Y de qué le sirvió? Entonces, démonos cuenta que la palabra está llena de errores y cosas que hemos cometido todos, y todos cometemos errores, yo también los cometo. Pero trato de que lo que me vayan enseñando me lo vaya grabando para no cometer tantos errores. Pero fíjese, después de eso, David ya no cometió más errores. Él vio que no tenía por qué llevar, hacerlo así tan bonito como él quería para sorprenderlo. Y así nos pasa a la mayoría de la gente. Tenemos que dejar de ser religiosos, mis amados. Tenemos que dejar de ser religiosos y meternos con la palabra. Pero escudriñar la palabra, entenderle a la palabra qué es lo que nos quiere decir para no estar dando por ahí hablando lo que no tenemos que hablar y sacando a la gente de las congregaciones. Y fíjese que esta congregación está muy acabada, se han ido mucha gente y yo hoy entendía por qué tantos se habrán ido. A lo mejor les habrá tocado salir como a mí. Y oran para que vuelvan, pero no reconocen que es que el error ya está hecho. Que el mal está ahí, que vienen de una iglesia que están muy lastimados y que no tienen, porque aquí vinieron y se montaron ese chiringuito, ellos no pueden estar pasando por encima de los sentimientos de todos los hermanos, porque es que somos un pueblo. Y si nosotros, siendo la cabeza, está descompuesta, entonces imagínense cómo se puede restaurar donde hay tantas heridas. Y no queremos dar ni paso a torcer. Así, mis amados, que otra vez con la religión no vamos a poder. O cambiamos o estamos perdidos. O estudiamos la palabra o seguimos en las mismas, mis amados. La única que tiene la verdad son las escrituras. Ahí encuentras tú la verdad. No la encuentras en la boca del hombre. No la encuentras en la boca del pastor. La boca de Dios es la palabra. Ahí la encontramos todo. Dios les bendiga, les amo y les llevo en mi corazón y en mis oraciones. Un besito.